Hola a todos, esto es El Omnisciente, un podcast donde se conjugan las palabras y las cosas. Yo soy Sebastián Plazas y estoy aquí para conducirlos por los laberintos que recorren los personajes y las historias. Bienvenidos. Hola a todos, sean bienvenidos a este quinto episodio del podcast. Este episodio se llama Narraciones oníricas. Frecuentemente para poder dormir tengo que imaginarme que soy un sujeto pequeño, un sujeto insignificante y mínimo, ínfimo, y verme rodeado de la inmensidad que puede representar mi habitación, que realmente es pequeña, pero en ese momento representaría un gran espacio, un espacio muy amplio, del que me siento invadido, en donde me cuesta moverme, en donde me cuesta realizar cualquier pequeña acción, ya que no tiene ninguna significancia, y para siquiera alcanzar el pomo de la puerta tendría que caminar durante horas, quizá días, y con ese pensamiento en mente me he dormido en muchas ocasiones y tengo que hacerlo de esa forma para poder conciliar el sueño, ya que de otra manera es imposible y los pensamientos que rodean en mi cabeza me impiden conciliar el sueño. Posteriormente y muy seguramente en mis sueños se repetirá esta misma escena en donde soy una persona diminuta, pequeña, rodeada de un inmenso universo con el que me cuesta interactuar y del que me es muy difícil salir, ya que debido a mi tamaño no podría desenvolverme con naturalidad en el mismo y no podría realizar lo que comúnmente me gusta hacer. Es una situación de impotencia en donde no puedo hacer ninguna de las cosas que me gustan, ya que debido a mi insignificancia, todos los objetos en su, por decirlo así, grandeza, no son posibles de tomar o de poseer de alguna forma y no puedo interactuar con los mismos, entonces me siento frustrado y me siento pequeño. Ese es uno de los sueños más comunes que he tenido durante los últimos años y de los que no me enorgullezco, pero tiene que ser así para que pueda mínimamente dormir, ya que de otra forma estaría durante toda la noche divagando en mis pensamientos y navegando en un mar de ideas fútiles y baladí, de las que me costaría mucho desprenderme. Otro de los sueños que se repiten en mi cabeza con gran frecuencia es esos sueños en donde me veo rodeado de entes, de fantasmas, de entes que no habitan en este plano y que de una u otra forma intentan atacarme, intentan acabar con mi vida. Y aterrorizado, siendo presa del horror que me produce estar en un mismo espacio con estos entes y presenciarlos, huyo del lugar en donde estoy. Todos los rostros que pasan frente a mí no los reconozco y me cuesta mucho despertarme. Es como un eterno loop, una pesadilla supercargada de la que formo parte y de la que me cuesta desprenderme. Personalmente me gusta mucho soñar, me gusta pensar que en esa realidad onírica en la que me sumerjo cuando sueño, el mundo de lo material y de lo palpable, de lo tangible, deja de ser tan abrupto y se convierte en una nimiedad frente a lo que puede ofrecerme el mundo de lo onírico y las posibilidades que este mismo mundo conlleva. Hace unos años tenía un diario de sueños y ahí relataba con gran minucia todo lo que soñaba. Recién me despertaba porque posteriormente los sueños, como todos saben, se olvidan. Después de 5 minutos ya no se recuerda prácticamente nada del sueño, simplemente pequeños detalles. Entonces me gustaba en ese diario anotar todos los sueños y de alguna forma intentar buscar una explicación razonable y lógica de lo que sucedía en cada uno de ellos, pero muchas veces esa explicación se me escapaba de mi entendimiento, ya que los sueños no son per se una forma de interpretación de la realidad consciente de la persona, sino que hacen parte del universo de lo inconsciente y de esos laberintos que hay en la cabeza de cada uno de nosotros y que se bifurcan por largos caminos durante toda nuestra vida, ya que no hay un momento de la vida en que una persona simplemente deje de soñar. En mi infancia me costaba mucho desprenderme de mis sueños, ya que al no tener una concepción racional de lo que es esta realidad tangible y material en la que todos quienes escuchan este podcast nos desenvolvemos, tendía a confundir los sueños con la realidad y me veía inmerso en una barca navegando por un río de sueños que se entremezclaban con la realidad y que constantemente tejían caminos de los que me era imposible evadirme. Uno de esos sueños y de los que más me causó curiosidad porque no fui la única persona en soñarlo,
sino que ese sueño fue un sueño compartido con varios de mis amigos de la infancia y de mis vecinos. Era un episodio en que un 31 de octubre estábamos jugando en el barrio y de alguna forma le quemábamos la cola al diablo. Mientras uno de nosotros o varios de nosotros lo distraíamos, otros se encargaban de con fósforos y con encendedores quemarle la cola, y el diablo, viéndose traicionado, viéndose sujeto de una treta de unos simples niños, se enciende en su fuego y simplemente desaparece. Y todos nosotros celebramos bailando alrededor de la estela de fuego que deja este demonio al desaparecer. Y es muy curioso como todos los niños recordábamos exactamente la misma escena y cada uno de nosotros teníamos exactamente los mismos detalles y teníamos las mismas posiciones. De este tema no lo tratamos mucho, no lo abordamos mucho porque pues éramos niños y pensamos que simplemente era una casualidad, pero durante largo tiempo me quedé pensando en el mismo, ya que es prácticamente imposible que varias personas sueñen simultáneamente lo mismo en el mismo momento y bajo las mismas circunstancias. No es como ese sujeto que aparece en internet, que aparece en los sueños de todos en algún momento, sino era un mismo día soñar una misma cosa de la misma manera varias personas. Eso es lo inquietante de ese sueño que tuve en ese momento. Otro de esos sueños que siempre me inquietó fue un sueño en donde me veía encerrado en un espacio totalmente blanco, infinito, pero que no tenía absolutamente nada. Podía caminar durante horas en ese espacio blanco y no ver absolutamente nada. Entonces es inmensa la frustración que se siente ante la inmensidad de un espacio sin objetos, sin nadie con quien interactuar, sin algo tangible que tocar o que percibir. Y pensé que me iba a quedar ahí eternamente, hasta que cuando me despertaron estaba alucinando y estaba siendo despertado a la fuerza por mi familia, puesto que estaba sufriendo en ese momento un ataque de epilepsia e inconscientemente me estaba ahogando, mordiéndome mi propia lengua, por lo que ellos inmediatamente tuvieron que tomar acción y despertarme, y yo súper intranquilo, no daba crédito a lo que estaba pasando, y me desperté fue rodeado de gente súper preocupada por mi estado, y pensando en qué pudo haber causado ese ataque, ya que nunca he sufrido de eso, y ese fue, podría decirlo así, el inicio de una etapa en la que fui o soy sonámbulo de alguna forma, y se manifiesta siempre que llego o que conozco algo que es completamente ajeno o nuevo para mí, en un espacio completamente diferente a lo que estoy acostumbrado y bajo circunstancias que nunca he vivido. Según Freud, los sueños son formaciones del inconsciente y esencialmente los sueños son la realización del deseo. Freud, en su teoría del psicoanálisis, veía a los sueños como la puerta principal para abrir el inconsciente del sujeto y analizar su psique. Esta psique, formada por el yo, el ello y el superyo, que son los tres elementos que componen la personalidad del sujeto. Lo que se buscaba con el psicoanálisis era de alguna forma tratar un comportamiento somático en el sujeto y de alguna forma desalienarlo de las causas origen del mismo. Pero como se vio en la praxis, esta intención se truncó a sí misma al alienar de alguna forma al sujeto en las llamadas regresiones. Es por esto que las regresiones fueron prohibidas, puesto que aunque buscaban desalienar al sujeto, terminaban alienándolo más y convirtiéndolo, por decirlo así, en un sujeto deseable para la sociedad o para los estándares sociales de la época. Con esta introducción quiero plantear el inicio de este podcast, que va sobre historias de sueños. No busco de alguna forma interpretarlos porque la interpretación de cada sueño se hace de manera subjetiva con las particularidades de cada sujeto y no podría hacerse una interpretación abstracta o general de lo que el sueño por sí mismo quiso o pudo decirnos. En mi temprana infancia y en mi temprana adolescencia yo fui una persona sonámbula y durante ese sonambulismo lo que hacía era la realización de cosas que no había hecho estando despierto. Mi madre es una persona que se mudaba mucho de su lugar de residencia y por esto nunca me acostumbraba a un solo sitio para estar con ella. Es por ello que en cada lugar en donde ella llegaba en las primeras noches yo siempre manifestaba ese sonambulismo y lo que hacía o lo que realizaba durante esa etapa de sonámbulo era acciones que no había hecho estando despierto, estando consciente. Una básica y de las que más me acuerdo era desconectar el televisor, desconectar todos los equipos electrónicos que estuvieran conectados en ese momento, porque en mi consciente siempre me acostumbraron a que antes de dormir todos los equipos electrónicos tenían que desconectarse para que no consumieran energía y para que no se generara, por decirlo así, un incendio o una circunstancia eléctrica de alguna magnitud. Es por ello que siempre fui sonámbulo y durante lo que recuerdo, en más de una ocasión
deambulé por la casa e incluso fuera de la casa, ya que en un momento llegué a despertarme y ver junto a mi cama unos zapatos embarrados y yo no entendía por qué estaban así, si la noche anterior los había dejado guardados en un estante, y llegamos a la conclusión de que yo había salido de la casa y había vuelto a entrar a la casa dormido sin entender por qué, y luego de eso tuvieron que cerrarme la puerta desde afuera para que no pudiera salir porque era peligroso, era apenas un niño y mi mamá temía mucho, como comentaba en otro capítulo, a las escaleras, que me fuera a rodar por las escaleras o algo así. Entonces tenían que encerrarme y dentro del sueño yo me despertaba y me encontraba girando el pomo de la puerta intentando abrir, pero no podía porque me habían ajustado la puerta desde afuera, pues justamente para protegerme y para que no pudiera hacerme daño durante ese sueño. Entonces nuevamente volví a dormirme. Como esto creo que es algo relativamente común entre las personas, hay otro sueño que es muy común y que tiene una explicación lógica y racional, y es ese sueño en el que uno va cayendo y cae y cae y cae hasta que en un momento el cuerpo reacciona intempestivamente y como con un choque eléctrico te despierta. Ese sueño, principalmente por el motivo por el que se genera, es una reacción de defensa del cuerpo, cuando el pulso cardíaco disminuye tanto que el cuerpo siente que la persona está falleciendo. Entonces, en una alerta del cuerpo, envía un choque eléctrico, recorre la columna vertebral y uno se despierta. Por lo general uno se despierta justo antes del momento en el que va a tocar el piso. Y esa es la explicación lógica y racional que tiene ese tipo de sueño. Otro sueño muy común y que creo que también muchas personas han tenido es ese sueño en el que a uno le disparan. Particularmente yo he tenido ese sueño cerca de 5 o 6 veces, si mal no recuerdo. Y la balacera siempre es con sujetos que no tienen rostro. Yo estoy resguardado detrás de una pared y me disparan, pero ninguna de las balas me da. Finalmente, y como en cámara lenta, cuando una de las balas me va a impactar, justo en el momento antes de que me impacte o cuando me haya impactado recién, me despierto y me encuentro sudando y confundido porque no entiendo el origen de ese sueño, ya que nunca he manipulado un arma de fuego ni he tenido un problema de una magnitud así tal que sea necesario verme envuelto en una balacera. Otro de los sueños más comunes que he tenido y que constantemente se repiten de la misma forma es un sueño donde en la ciudad en donde actualmente estoy viviendo, Duitama, está hundida bajo un cristal. La ciudad está derruida, todos los edificios están añicos, están tirados. La ciudad está cubierta por una espesa selva, es oscuro y encima de la ciudad hay un cristal. Como yo vivo en una parte alta de la ciudad, por lo general, en donde yo me encuentro está el borde del cristal, o sea, prácticamente estoy a punto de salir del cristal y trato de buscar siempre una obertura para permitirme salir, ya que la ciudad está rodeada de animales de zoológico, animales salvajes, gente no queda y por lo general siempre me encuentro con una persona que no recuerdo haber visto nunca en mi vida y es la que me ayuda o me guía de alguna forma para intentar salir de ese encierro de cristal. Pero pues siempre nos vemos atrapados entre los animales y la desorientación, ya que no encontramos la salida y de alguna forma a él lo atacan y yo me veo solo vagando por una ciudad que desconozco, ya que en el sueño no tengo el control de nada, simplemente soy un sujeto que habita una casa, simplemente me dejo llevar, como lo diría Freud. No soy el amo de mi casa, sino simplemente un siervo. Sobre este punto creo que hay algo que es evidente y que muchos de ustedes se habrán dado cuenta en sus sueños, y es la gran influencia que tiene nuestro exterior en los mismos, ya que de alguna forma los aromas, sonidos o lo que vemos de manera consciente siempre influye en lo que reflejan nuestros sueños en nuestro inconsciente. Como yo he sido una persona que se ha preocupado mucho por esta circunstancia onírica y como por tratar de develar siempre lo que quiere decir el sueño o lo que el sueño tiene que mostrarme, mi experiencia en el sueño no es simplemente corporal del cuerpo, sino que va más allá. Alcanzo a sentir aromas, sabores y sensaciones. O sea, es una experiencia indescriptible porque es como meterse de lleno en algo, no simplemente ser un observador omnisciente, sino como estar presente ahí. Y justamente eso es lo que me ha pasado en muchos de los últimos sueños que he tenido.
incluso esa sensación química de la adrenalina que le sube a uno al cerebro cuando se encuentra en una situación de peligro o en una situación de riesgo. Esa sensación es muy vivida, por decirlo de alguna forma, y se alcanza a transmitir de una forma casi que similar, idéntica, en el sueño que estando consciente y en lo que podríamos llamar a priori como lo real, ¿no? Como lo he mencionado en los previos episodios de este podcast, en mi familia son muy religiosos, en mi casa aún más, y pues esto de alguna forma tenía que revelarse en los sueños que he tenido. Y en más de una ocasión he tenido sueños relacionados con religión. El más reciente de ellos fue uno en que mi mamá devela la imagen de una de las formas que tiene la Virgen María, y mi mamá se da cuenta que realmente lo que estábamos viendo era una bruja. Entonces esa virgen se transfigura en una bruja horrenda y escaldufa que intenta atacarme, y justo cuando me va a impactar, justamente ahí despierto. Y esto está relacionado con las historias de terror que también he comentado por acá o en mi cuenta de Instagram, ya que mi familia se ha visto envuelta en una serie inagotable de estas historias, en donde entes o espíritus intentan transpolar a este plano y nos utilizan como medios para ese propósito. También muchas veces, como en un peso de la conciencia, por decirlo así, me he visto envuelto en situaciones o en sueños donde acaecen situaciones horrendas, y es ese tipo de culpa como por no seguir las pautas o los lineamientos de esa religión. Son sueños donde me veo rodeado de entes, de demonios, de monstruos que intentan atacarme por estar alejado de alguna forma de esa religión, pero es mi inconsciente actuando, ya que de alguna forma siento culpa o sentía culpa por esa decisión radical de alejarme de la iglesia católica y de su credo y de todas sus pautas, pero es por la influencia que tuvieron mis padres en esto en mi infancia, y esos cuentos que a uno le meten en la cabeza de si uno hace X cosa o si uno deja de hacer X cosa, le van a suceder cosas malas o va a terminar en el infierno. Esa sarta de estupideces que a uno le meten en la cabeza a los papás cuando uno es pequeño. Otra de la categoría de los sueños, y con la que he estado familiarizado y que he de alguna forma intentado acceder a ese tipo de sueños, son los sueños conscientes. El sueño consciente es ese sueño en que la persona, pese a que se da cuenta que está en un sueño y que no es la realidad material de la que forma parte, logra tener algún tipo de control o de manejo sobre ese sueño. Una vez se logra tener ese control sobre el sueño, la experiencia y lo que se puede hacer dentro del sueño teniendo el control es absolutamente ilimitado, porque no existen los límites que tenemos en nuestra realidad material, como el miedo, como nuestra limitación física, nuestra circunstancia, nuestra jaula de ser humano. Entonces, en un sueño consciente prácticamente todo es posible desde que se sepa controlar. Uno de los sueños conscientes que tuve fue uno en donde, pese a que me di cuenta que estaba dentro del sueño, no me desperté y traté de realizar todas las cosas algunas de las cosas que conscientemente mi cuerpo no me permitía. Una de ellas era volar, por decirlo así. Y en un momento dentro del sueño perdí esa confianza y me di cuenta que estaba dentro de un sueño, y finalmente caí y ahí desperté. Pero posterior, y hablando con una persona muy cercana, me comentaba que ella sí había desarrollado esos sueños conscientes y era capaz de tener el control absoluto sobre su cuerpo y sobre sus acciones dentro del sueño. Me comentaba ella que uno de los sueños que más recordaba era uno en el que se encontraba en una de las cúspides del puente Golden Gate en San Francisco, y ella se decide lanzar, y ya cuando va a caer sobre el agua empieza a planear y finalmente puede volar. Y me contaba que la experiencia es maravillosa porque sentía todo, o sea, sentía el viento en la cara, sentía ese olor tan particular que tiene el agua, la sensación de vacío que se siente cuando se tiraba, y me comentaba que le encantaba mucho tener ese tipo de experiencias dentro de los sueños conscientes, y que ya era muy, por decirlo así, muy tesa para manejar los sueños y que los sueños no se apoderaran de ella. Otra de las circunstancias y sobre las que en algún momento leí y conocí
de primera mano es que cuando uno se duerme, el ser, o por decirlo así, el alma, lo que hace es ir a un castillo o a un palacio de los sueños. Y es en ese palacio en donde, por decirlo así, se realizan los sueños. Cuando uno duerme y no tiene ningún sueño es porque el alma no fue a ese palacio de los sueños. Y si muchos de ustedes se han fijado, cuando uno duerme y no tiene un sueño, por lo general despierta cansado, despierta agotado, porque de alguna forma se entiende que el cuerpo no descansó. Hay un hilo de plata irrompible que nos conecta en los sueños de nuestro ente inmaterial, nuestra alma por decirlo así, a nuestro ente corporal, que es el cuerpo del que todos tenemos parte. Ese hilo es irrompible y muchos místicos han tratado de llevar esta circunstancia un paso más allá. De lo que les estoy hablando es del desdoblamiento astral. Es ese desdoblamiento del alma, del cuerpo, que por lo general se logra mediante ejercicios y es bastante complicado porque la primera imagen que ve el ente que se desdobla es su propio cuerpo y verse a sí mismo genera terror, y lo que en principio uno quisiera hacer es volver a ese cascarón que se encuentra vacío, y por lo tanto la primera sensación es el miedo, el terror que a uno le da ver su cuerpo vacío frente a sí. Una vez superada esta etapa y cuando la persona inicialmente no intenta volver inmediatamente a su cuerpo, lo que hace es deambular, siempre conectado, por decirlo así, en el ombligo, en el abdomen, con ese hilo rojo que lo une a su cuerpo, ese hilo plateado que lo une a su cuerpo, y tratar de visitar o de buscar algo en la realidad. ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que la parte de sí que se desprende no se encuentra en nuestro plano material, se encuentra en otro plano, y en ese plano están todos los entes buenos y malos que intentan traspasar a este plano mediante energía y mediante las personas. Entonces, al ver ese ente desprovisto, ese cuerpo que queda ahí vacío, lo que van a intentar hacer esos entes de ese otro plano en el que uno se encuentra en ese momento es intentar acceder o entrar a ese cuerpo de la forma que sea, y es muy posible que lo logren, tanto buenos como malos, y esto va a determinar mucho la sensación onírica de la persona y posiblemente la influencia que tenga ese ente, que se va acrecentando o puede disminuir en la persona que fue objeto de esa invasión de un ente que no pertenece a nuestro plano material. Otro sueño muy común y que me hace pensar en un capítulo de Los Simpson muy conocido es el sueño con celebridades o con personas que de alguna forma tienen fama o fortuna. Para ejemplificarlos y para ilustrarlos, el capítulo de Los Simpson es un capítulo en donde los extraterrestres llegan a la Tierra y deciden que van a acabar con el planeta Tierra si no encuentran en Homero memorias o recuerdos que los conmuevan de alguna forma hacia la importancia que puede tener la raza humana. Entonces en Homero se encuentran los recuerdos que tiene el tipo, que es pegándole a Bart, persiguiéndolo, quemando cosas, o sea, ahí toman la decisión de que van a acabar con la vida en el planeta Tierra. Pero Lisa muy inteligentemente les dice que analicen los sueños de la bebé, y que la bebé, al ser un alma pura y noble, puede conmoverlos y puede llevarlos a perdonar de alguna forma las injurias y todas las atrocidades que pudo haber cometido la humanidad, y así perdonarlos. Entonces le colocan a Maggie un succionador de sueños. Me acuerdo que tenía mucho la cara de Hello Kitty, y Maggie empieza a recordar, pero todos los sueños de Maggie son con celebridades, entonces se acuerda de todos los que han pasado por ahí, los Rolling Stones, Bush, Madonna, Green Day, y ahí empiezan a divagar los extraterrestres diciendo que era muy valioso lo que tenía la niña porque podía conseguirles el número de alguna celebridad. Entonces luego se preguntan por qué Maggie, al analizarle los sueños, al analizarle su inconsciente, siempre soñaba con celebridades, y finalmente no llegan a una respuesta concreta o satisfactoria para el público, como que lo dejan abierto el desenlace del capítulo. Es así como yo también creo que muchos de los que están escuchando en algún momento han soñado con celebridades. Pueden ser proyecciones de gente que en algún momento uno siempre quiso conocer, o de deseos que no se han realizado y que de alguna u otra forma uno ve en esas celebridades. Por lo general, y en lo que me acuerdo, con las celebridades que he soñado siempre han sido sueños placenteros, ya que veo en la celebridad una persona común y corriente, desprovista de todo ese halo de superioridad que montan los medios sobre esa persona. Una persona completamente real, y muchas veces
como son celebridades americanas, entiendo a la perfección el inglés o muchas veces hablan en español, o sea, es súper complejo de explicar, pero siempre por lo general son personas amables, son personas cordiales y al no verse en una situación de estrés como una rueda de prensa o como rodeados de cámaras y flashes y paparazzis, son personas completamente normales y como siempre han sido buena onda. Otra de las aristas dentro de este episodio y de las que me gustaría hablar es las modificaciones de los espacios dentro de los sueños. Esto también hace parte de los sueños conscientes, aunque también puede ser objeto de sueños en los que no se tiene el control. Y en esta parte quisiera referirme a sueños que he tenido en la ciudad de Duitama, en la ciudad de Tunja y en la ciudad de Bogotá, en espacios completamente modificados, pero que siempre existen. Me explico. En una ocasión tuve un sueño en donde al salir de mi casa no me encontraba el potrero que siempre ha estado ahí, sino que me encontraba frente a un edificio inmenso, inmenso. Si no recuerdo mal, era la Torre Colpatria y creo que ese sueño tiene origen en lo imponente que me parecía en el momento en que la vi por primera vez y como que eso me quedó guardado en la cabeza de alguna forma. Y me acuerdo que al recorrer calles se cruzaban calles de Duitama con calles de Bogotá por las que en algún momento pasé, o calles de Tunja, y siempre son ciudades solitarias, solitarias, vacías, desprovistas de cualquier contacto humano o animal, en las que voy deambulando, deambulando. Simplemente soy objeto, o sea, no tengo el control de hacia dónde voy, pero me acuerdo de todos los lugares por los que paso porque en algún momento, de manera consciente, estuve caminando por ahí. Una de esas fue un barrio que queda acá cerca a mi casa, en donde yo estaba caminando, y al voltear la esquina estaba bajando por la séptima, desde la estación Las Aguas, que es un recorrido que en alguna oportunidad hice y me quedó muy marcado en la cabeza ver los músicos, los vendedores, los ruidos, los olores. Eso me quedó como muy marcado de la primera vez que estuve en Bogotá. Finalmente, quisiera hablar de dos películas entre las innumerables películas en las que se refieren los sueños, pero estas dos como que me marcaron y como que me gustaron mucho desde que las vi. La primera película se llama El Origen, DiCaprio, y en esta película la teoría o la base de la película es que existen diferentes niveles de sueños y que mediante los sueños se puede modificar la psique de la persona y obligarla de algún modo a hacer algo que conscientemente no haría. Entonces hablan de un sueño que esta teoría me encanta. Hablan de un sueño en donde la persona no se acuerda cómo llegó ahí, sino que simplemente está. Uno en el sueño no tiene como inicio, nudo y desenlace, sino siempre es desde la mitad del sueño, o sea, desde la parte importante. No hay como un intro, no hay como cómo llegué acá, sino que uno simplemente empieza a ver la película ya desde la mitad. Y lo que intentaban estos tipos era manipular la psique de sujetos a los que iban a robar o de sujetos a los que querían cambiar en algo una circunstancia somática de su personalidad o de su inconsciente. Había alguien que era la persona que creaba el sueño y al crear el sueño tenía total libertad en cuanto a lugares, en cuanto a modificaciones y en cuanto a lo que sucedía dentro del sueño. Entonces la idea era que la persona que estaba siendo objeto o que estaba siendo sumergida en su propia realidad onírica no se diera cuenta de que era un sueño. Entonces el que creaba el sueño tenía que hacerlo tan perfecto que la persona no notara ninguna diferencia con la realidad para que sintiera que no estaba dentro del sueño. Ese era como el logro principal de la película, que la persona no se diera cuenta que estaba dentro de un sueño y que revelara secretos o cosas que conscientemente de ninguna forma lo haría. Asimismo habían niveles de sueños, es decir, habían capas. La primera capa era como lo más evidente, lo que la persona siempre recordaba, como recuerdos que la persona tenía muy vívidos, y con base en estas se empezaban a construir las siguientes capas de sueños, que era algo más complicado, y era cuando el soñador o la persona que creaba el sueño tenía que ser más sofisticado para ingresar a la persona en ese estado y que no se diera cuenta que estaba siendo conducida, sino que la persona pensara que tenía total control sobre el sueño y que se encontraba totalmente consciente de lo que estaba haciendo y que era por ella misma que sucedían las cosas y no por un influjo exterior. Esa teoría de los niveles de los sueños me encanta porque, como les comentaba, al construir un sueño, los límites de la realidad dejan de existir y cualquier cosa puede ser posible. Pero siempre era importante
que la persona no falleciera o no muriera dentro del sueño, porque si la persona fallecía o moría dentro del sueño, fallecía también en la vida real. Entonces podrían perder todo el avance o toda la estructura que estuvieron construyendo durante meses por un error mínimo que hiciera fallecer a la persona o al soñador. Esa película se la quisiera recomendar a los que les guste así el cine psicológico, el thriller, es muy buena. Y la segunda es una de mis películas favoritas. Es una película que se desarrolló como con fotogramas, o sea, no son imágenes, no son videos, por decirlo así, son una unión, una secuencia de imágenes. Es muy buena. El director es un tipo que se llama Richard Linklater y el tipo ha trabajado, entre otras, con Keanu Reeves, que actualmente es como muy trending. Y en esta película sucede como en una ciudad caliente de Estados Unidos, un ambiente como desértico, por decirlo así. Me imagino que es cerca a Texas. Y en esa ciudad, la persona o el sujeto que está llevando el sueño cambia totalmente, siempre cambia. No hay un protagonista único, sino que la película se enfoca en diferentes sujetos a medida que va avanzando la película. Y esos sujetos se ven envueltos en situaciones irreales, completamente zafadas, que en la realidad no podrían ocurrir. Y muchas veces empiezan a cuestionar los límites entre lo real y lo imaginario. Y se dan cuenta que muchas veces esos límites son establecidos netamente por la razón, pero que si el sujeto estuviera desprovisto de alguna forma de marco o de realidad cuadrada en la que siempre se mueve, podría atravesarlos sin ningún problema. Entonces, en esta película, lo que busca el protagonista al mantener conversaciones con más de 50, 60 personas es encontrar de alguna forma su lugar en un universo caótico del que siempre está en constante movimiento y en el que muy pocas cosas o nada en absoluto es seguro. Entonces las conversaciones que tiene con todos los personajes son conversaciones súper profundas, existenciales, en donde el tipo se cuestiona multiplicidad de temas que en la cotidianidad uno no pensaría en esa primera capa, y siempre intenta descubrir si está despierto o dormido, pero ninguno de los personajes con los que se cruza le da una razón, y finalmente se da cuenta que todas esas conversaciones y todas esas charlas que tuvo con los personajes siempre ocurrieron simplemente en su cabeza, en su inconsciente, y que siempre se encontró en un sueño, dentro de su propio sueño, pese a que buscó en diferentes lugares con diferentes personas, drogadictos, curas, científicos, médicos, abogados. La razón de su existencia no encontró en ninguno de ellos una respuesta satisfactoria a esa pregunta sobre el yo, por qué estamos acá, qué estamos haciendo, si tenemos algún objetivo o finalidad. Y ahí es donde termina la película, como que deja un final completamente abierto, en donde la persona puede tomar cualquier vía y sigue siendo absolutamente irrelevante frente a la vastedad, a lo gigante, a lo inmenso que puede ser el universo, y que de cada decisión se pudieron desprender miles de universos diferentes y la persona solo está viviendo aquel en el que tomó esa decisión. Así finaliza este quinto episodio del podcast. Según la respuesta del público, esto puede convertirse en una serie. Me gustaría escuchar sueños raros, sueños zafados que hayan tenido ustedes en algún momento y como conversar de eso de alguna forma. Esto es El Omnisciente y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio.